Y vamos a seguir con la siguiente ponencia, que va a estar a cargo de Cristian Bueno, que viene del Foro Aurense de Historia y Estudios Regionales, y voy a leer un poco de su semblanza curricular. Es originario del Oro. Cristian Bueno estudió la licenciatura en Ciencias de la Información Documental en la Universidad Autónoma del Estado de México. En 1997 obtuvo el Premio Nezahualcóyotl de Poesía con Caja de Resonancia y otros poemas, que es otorgado por la Coordinación General de Difusión Cultural de la UAM y el plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria en 2002. La primera mención al mérito en el 19 premio a Natasio G. Saravia en Historia Regional por Oro sobre Dorado, y en 2025 el reconocimiento no sé cómo es Riñajojo, de la coordinadora de la Asociación de Escritores Mazaguas y de la revista Ñatro. Desde mayo del 2014 es coordinador del Foro Aurense de Historia y Estudios Regionales. Es autor del Oro Pueblo Mágico, que se publicó en septiembre del 18, El Oro, la heroica ciudad capital de Gobernador Zamera en 1863, publicado en 2022, y Obras completas de José Alfredo Mondragón, que está próxima a aparecer. Es corrector de estilo editorial desde el año 2000, y en su reciente labor se destaca el cuidado de libros del Gallo de Oro y otros relatos. Y el Tlalamatl de Santa María de la Natividad Tepelpan, un pueblo entre sierras y barrancas, de Alberto García González. Desde julio del 2015 dirige el taller editorial Testaferro. También ha sido ensayista, gestor cultural, librero, fonotecario, programador musical, guionista, productor discográfico y cronista municipal. Bueno, sin más le voy a dar la palabra a Cristian con su ponencia, que se llama El asesinato del periodista Alejandro Pulido por el coronel Filiberto Gómez en la Cámara de Diputados de 1923. Gracias. No, solamente hay una imagen de la prensa que va a estar ahí como fondo. Lo dividí en 4 partes, este ensayo. Un crimen a pie de página. Hace unos 25 años supe del homicidio de Alejandro Pulido. Fue por una nota de Mario Colina en el tomo 4 de su Guía de Documentos Impresos del Estado de México, publicado en 1977. Gracias a sus índices geográficos, interesado primero en consultar las fichas referentes al oro y onomástico una vez que surgió el nombre del periodista cuando era líder minero, el caso mantuvo su impacto en mi memoria, sobre todo porque Filiberto Gómez había sido gobernador de la entidad y la noticia, perturbadora, así hubieran pasado alrededor de 8 décadas, me dejó una amarga sensación de injusticia y la interrogante de cuál era la historia completa detrás de esos 4 renglones, que por lo demás resultaron inexactos. El ataque no tuvo lugar en la escalinata de la Cámara, no fue un solo disparo, sino 2 en abdomen y clavícula, y la muerte no ocurrió casi instantáneamente, pues fue declarada hasta las 17:15 horas en el Hospital Juárez. Esto no lo indagué en ese momento, sino hasta 2017. Antes me topé con 2 menciones de este crimen político que Jorge Toribio Cruz Montiel retomó en sus obras La Prensa Independiente del Oro y el Grupo Atlacomulco, Revelaciones 1915 y 2006. En el segundo dice erróneamente que el célebre periodista se postuló en 1921 de candidato a diputado local por el Distrito del Oro, cuando en realidad lo hizo un año antes por el Federal de Tlalnepantla, elección que fue anulada y que en la del 21 ya no se presentó. Un yerro mayor fue el que cometió Carlos Moncada en su libro de 1991 del México Violento, Periodistas Asesinados, reeditado en 2012 con el título Oficio de Muerte, Periodistas Asesinados en el País de la Impunidad. Un traspié al haber copiado mal el nombre de Alejandro y llamarlo Ángel Pulido, tragedia no menos lamentable si de lo que se trata es de identificar a los abatidos por una cuestión política. Fue por eso que no descubrí esta fuente sino recientemente. A diferencia de las 2 primeras, registra el día de la agresión que di a conocer en una conferencia en julio de 2019. Ese día fue el miércoles 20 de junio de 1923. En 3 páginas, el veterano periodista, director de la revista Impacto, resume los reportajes de Excelsior fechados del 21 al 23 de junio
que son un relato similar a la noticia dada a conocer el jueves 21 por el Porvenir de Monterrey y el Informador de Guadalajara. El 28 de junio, en su página editorial, el regiomontano Periódico de la Frontera encabeza "Otro diputado delincuente", donde se lee: "El diputado Gómez cometió ese homicidio en los pasillos mismos del edificio del Congreso, de donde salió a tomar su automóvil sin que nadie lo molestara, mientras que el periodista sacrificado era conducido al puesto de socorros más próximo. Un diario de la capital ha publicado una fotografía del diputado Gómez en los momentos en que subía a su auto una vez terminada la reyerta, y en ella se le ve con la cara vuelta hacia la calle, como mirando si alguien viene en su persecución o en su seguimiento, pero desgraciadamente nadie va ni nadie puede ir porque lo protege esa coraza inexpugnable, sí, esa patente de impunidad que se llama fuero, que coloca a nuestros llamados representantes populares por encima de todas las leyes humanas y de todas las normas sociales. Cuando se produjo el altercado entre Pulido y el diputado Gómez, aquel se hallaba inerme. El diputado sacó su pistola, la inseparable pistola de los galafrones, y en la lucha de manos que sostuvieron, la pistola dizque se disparó 2 veces, pero con tan acertado tino que los 2 disparos hicieron blanco y las 2 balas fueron a incrustarse en el cuerpo del periodista. La verdad que el diputado Gómez quiere que se conozca es que los disparos no fueron intencionales, que se produjeron por mero accidente y sin duda alguna que la pistola la sacó tan solo para amedrentar a su contrincante". Hasta aquí la cita. Esta posición, digna del gremio periodístico, rivalizará con la del diario capitalino El Demócrata, que terminará por justificar el sacrificio de un colega desarmado. En su edición del 21 cuenta que los protagonistas se encontraron en el vestíbulo y después de que se cambiaron palabras duras y hubo ligera lucha, el diputado le disparó. "Tenía que suceder", declaró. "Era imposible ya tolerar por más tiempo la labor de ese hombre". A las 4 de la tarde dijo en la tercera demarcación que él tiene la convicción firme de haber castigado así las injurias que se le habían lanzado y que todo se debía a que él se había opuesto a dar dinero al periódico que lo atacaba. En la comisaría se recogieron los 8 ejemplares que llevaba en los bolsillos el occiso. El 22, el Demócrata informa que el diputado Gómez se presentó a declarar como autor del homicidio de Pulido al juzgado octavo penal ante Jesús Moreno Vaca. En sus 10 declaraciones por escrito, ahora dice que uno de los acompañantes intervino en la contienda para desarmarlo y en el forcejeo se hicieron los disparos, por manera que sin su acción no se habría disparado el arma. "Ya ves", recuerda que le comentó a otro diputado, "cómo es este hombre de agresivo, yo no pude evitar esto". El 27, un día después de la reconstrucción de los hechos que originaron la muerte de Pulido en la Cámara de Diputados, el diario Independiente de la Mañana lo absuelve al afirmar que quedó clara la agresión de que fuera víctima don Filiberto Gómez, quien una vez más modifica su relato y ahora dice que el periodista agarró al diputado David Montes de Oca y lo azotó contra él, por lo que, según el periódico, pudo comprobarse que en efecto el coronel y diputado Gómez había sido víctima de una agresión por parte de Pulido. No asombra este repliegue al poder si consideramos el contexto de 1923, en que la voracidad de la clase política trastoca cualquier episodio que eventualmente afecte a uno de los suyos, más si se aproxima la sucesión presidencial, donde el futuro de los actores no solo se pone en juego en la precampaña, sino que enlinda en lo mortal. El director gerente del Demócrata era Vito Alessio Robles, al mismo tiempo senador por Coahuila, mientras que el del Mundo, donde también apareció la noticia, era Martín Luis Guzmán. El crimen perseguirá al coronel Gómez cuando busque la reelección en 1924 y 26 por el 10º distrito electoral con cabecera en El Oro, primero por el Partido Revolucionario del Estado de México y luego por el Partido Socialista del Trabajo. Circularán hojas volantes de Agustín G. Arrazola y Justo Monroy con transcripciones de la noticia publicada en Excelsior y la Gaceta de México para recordarles a los electores que el diputado asesinó a un periodista. Filiberto Gómez fue reelecto y ocupó un escaño en el Senado antes de ser gobernador en 1929. El diputado homicida. Gomismo se le llegó a llamar al grupo en el poder durante la década de 1920, en la que los hermanos Abundio y Filiberto Gómez Díaz ocuparon no solamente la gubernatura del Estado de México de 1920 y 1921 a 25 y de 1929 a 33, sino también puestos en las
en legislaturas federales, voracidad a la que se sumaron sus familiares, denunciado por el periodista Alejandro Pulido como nepotismo con el mismo efecto que en la actualidad. Ninguno. Los hermanos eran originarios de Tetipac, Guerrero, y junto con el hermano del medio, Margarito, se unieron al ejército de Obregón cuando el mayor de ellos, Telésforo, perdió la vida en la revolución el 31 de enero de 1915 en Valle de Bravo. A las órdenes de Joaquín Amaro, ese mismo año combatieron en Celayo contra las tropas de Villa, por lo que obtuvieron ascensos militares. Unida su carrera a la del obregonismo, se apoderaron del gobierno estatal desde 1920, cuando el 5 de agosto Abundio fue impuesto como interino por el propio general Obregón. Al año siguiente, en febrero, se separó del cargo solamente para presentarse como candidato a gobernador. Durante ese periodo de 1921 a 25, Margarito fue jefe de las fuerzas del Estado y Filiberto diputado federal en 2 legislaturas consecutivas, la 30 y la 31. El mayor logro del coronel, sin embargo, fue la creación de un partido local que detentara la sucesión en la entidad para beneficio propio, consiguiendo que 6 gobernadores formaran parte de su grupo, hasta que el último, Alfredo Zárate Albarrán, fue asesinado en 1942, y con eso surgió el Grupo Atlacomulco, que decidió la trama política en la entidad hasta 2017. En 1922, el coronel Filiberto Gómez entró a la Cámara Federal como diputado por El Oro, ciudad en la que vivió durante el porfiriato desde 1906, siendo empleado de Agustín Gasca Mireles. El diputado Gómez pertenecía a la bancada mayoritaria, la del Partido Nacional Cooperativista, pero en septiembre de 1923, apenas 3 meses después del asesinato de Pulido, no dudó en formar el Partido Cooperativista del Estado de México y ponerlo al servicio del precandidato Plutarco Elías Calles. En marzo de 1924 le cambió el nombre a Partido Revolucionario del Estado de México, del que se separó para fundar el 14 de febrero de 1925 el Partido Socialista del Trabajo del Estado de México, sin que fuera realmente esa su filiación, sino el ente dominante en la política local que tendría su disolución años más tarde al integrarse al Partido Nacional Revolucionario, en el que Gómez presidió su comité organizador. Para ver el alcance que tuvo el PST, baste con mencionar a Adolfo López Mateos, secretario privado del coronel Filiberto Gómez y su tesorero en la gubernatura. El minero periodista. No deja de ser curioso que los personajes aquí mencionados tengan a El Oro como punto convergente, si bien en distintas épocas. Filiberto Gómez en el porfiriato, Joaquín Amaro en la Revolución, inclusive Álvaro Obregón, quien incluyó a la ciudad en su campaña proselitista y dio un discurso en el Teatro Juárez el 16 de diciembre de 1919. Sin embargo, no es aventurado sugerir que Alejandro Pulido Santillán El Oro lo convirtió. Gracias al genealogista Nefi Arenas, supe que era originario de San Pedro Analco, dentro de una zona minera de Jalisco, y siguiendo sus enlaces matrimoniales lo podemos ubicar en 2 epicentros mineros en el lapso de 4 años, Pachuca en 1915 y Sultepec en 1919. En el tercero, El Oro, no hay acta suya en el registro civil, sino actividad política y sindical entre 1917 y 18, siendo líder de la Gran Confederación de Mineros y Obreros, cuya actuación quedó plasmada en los libros Huelgas de Mineros en El Oro, de Margarita García Luna, y La Quimera del Desarrollo, de Nicolás Cárdenas García. En aquella época, la edición de periódicos era parte de la vida política y comercial de la ciudad. Semanarios como El Despertador y Claridad circulaban siguiendo una tradición establecida en 1906 por el primero de ellos, El Eco del Oro. Que Pulido se convirtiera en periodista en ese par de años solamente puede explicarse por la influencia que la ciudad del Oro ejerció en él. Ya en diciembre de 1918, el Informador titula Un periodista secuestrado, a una nota del 16. El señor Alejandro Pulido, gerente del periódico Redención de Toluca, ha desaparecido de una manera misteriosa y no obstante que sus compañeros y amigos han hecho activas pesquisas, no ha sido posible saber su paradero, aunque teniendo en cuenta las persecuciones de que continuamente ha sido víctima y de las amenazas que recibió, así como por otras razones perfectamente fundadas, sus compañeros de redacción tienen la firme creencia de que se trata de un secuestro ordenado por autoridades. En este punto es inevitable recordar un caso similar, el del laurense Gerardo Medina Valdés,
quien trabajó primero en el taller de soldadura de la cooperativa minera Las Dos Estrellas entre 1942 y 47 y luego en fábricas del taller del Valle de México, hasta que decidió entrar a estudiar en la Escuela de Periodismo Carlos Cepción García entre 1953 y 58, llegando a ser director de la revista La Nación del Partido Acción Nacional de 1963 a 89. Volviendo a Pulido, la Ciudad de México también sería su radio de acción y en 1923 se le halla como director del periódico Implacable, del que no se conservan ejemplares. De sus escritos solamente tenemos conocimiento de dos textos de 1917, un manifiesto del 11 de abril y una carta al gobernador Carlos Tejada, fechada el 3 de mayo. De ese mismo año hay una noticia publicada el 3 de septiembre en El Pueblo sobre un documento dirigido al Procurador de la República que sería bueno poder rescatar de entre los archivos. Y ya la cuarta parte. La desconocida exmatriación de la Merced a Mexicali. Como era de esperarse, la impunidad del crimen fue absoluta. El coronel Filiberto Gómez murió 12 años después, también en el mes de junio, por una mula que montaba. Al ser derribado por esta, le despedazó a patadas el cráneo y el abdomen, desprendiéndole las vísceras. Para entonces, los tres pequeños hijos de Pulido, María de la Luz, Alejandro y Matilde, habían alcanzado la edad de 18, 14 y 12 años respectivamente. Consecuencia directa del asesinato de su padre fue el autoexilio de la viuda, Guadalupe Vera, ante el temor del creciente poder de Filiberto Gómez y sus hermanos. Se alejó a casi 2.600 kilómetros desde el barrio de La Merced en la Ciudad de México a la joven capital, que desde el 20 de noviembre de 1915 lo fue del territorio norte de Baja California. Mexicali, con apenas 7,000 habitantes y 2 diarios, el Noticiario del Distrito y La Vanguardia. La historia no contada es que los tres hermanos fueron ciudadanos destacados. En septiembre de 1954, la flor de Cucapá, diseño de María de la Luz Pulido Vera, fue elegido como el traje regional de Baja California, bajo la premisa de que no tenemos una antigua leyenda bordada de cantos y misterios, sino historia de cantos y misterios. Nuestra historia la estamos forjando ahora, con las manos en el trabajo y la alegría en el corazón. Además, ella fue una de las 21 mujeres que pertenecieron a la Asociación de Escritores de la Península de Baja California en 1965 y junto con su hermana Matilde, ambas profesoras gestionaron en 1972, durante una gira del presidente Luis Echeverría, la construcción de la Biblioteca Pública Central Estatal, que carecía de un edificio propio, siendo inaugurada el 30 de abril de 1976. Mientras que su hermano Alejandro fue fundador de la Asociación de Periodistas de Mexicali el 22 de noviembre de 1953, trabajando para El Mexicano. Aunque en una placa develada el 30 de septiembre de 2013 en el Congreso del Estado de Baja California, en honor a quienes hicieron del periodismo una forma de vida y escribieron la historia, haya compartido con su padre lo que conté al inicio, el que le cambiaran su nombre, en este caso, al de Jorge Pulido Vera. Muchas gracias.